2026, el año del crecimiento. Aprendemos del libro de Génesis capítulo 1, versículo 28 y Jeremías capítulo 29, versículo 11, que está en el corazón de Dios y la mente de Dios, que para cada persona que cree y obedece, que se multiplique y crezca. Por lo tanto, prepárate para el año 2026, el año del crecimiento, donde en cada temporada debe haber fruto, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. El primer lugar donde necesitamos crecer es en nuestra vida espiritual. El crecimiento espiritual es en función de la obediencia al Espíritu de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo es el único medio de crecimiento en nuestra vida cristiana. El camino a obedecer la guianza del Espíritu Santo es el camino de la bendición. ¿Cómo podemos crecer si no conocemos sus caminos? La Universidad del Espíritu Santo es la escuela del aprendizaje, donde las verdades espirituales son discernidas y absorbidas. Es el tiempo de aprender los caminos del Espíritu y estar totalmente preparados para las bendiciones que están por venir. ¿Estás listo? Lo mejor está por venir, verdaderamente. 2026, el año del crecimiento. Desenfocado, no serás capaz de escuchar a Dios. Antes que Dios te hable, debes prestar atención a Él. Déjame llevarte al libro de Mateo, capítulo 14. Voy a empezar mi lectura del versículo 23, de cuando Jesús envió a la multitud. Se fue a orar al monte. Y cuando vino la noche, estaba solo allí, todo cerca de Jesús. Cuando Él envió a la multitud, Jesús fue. Estaba allí solo. Subió al monte a orar, el Hijo de Dios, la palabra viviente. Tenía un hábito. Él fue al monte solo. ¿A hacer qué? A orar. Jesucristo empezó con oración y terminó con oración. Nunca cometió pecado. Jesús siempre fue donde el Padre quería que fuese. Jesús nunca estaba apurado por las emergencias de otros. Él se movía en el tiempo señalado. En Juan capítulo 7, del versículo 12, sus hermanos le dijeron: ¿por qué no puedes ir a Jerusalén? Y le dijeron: tu tiempo siempre está listo, ustedes, pero mi tiempo no ha venido todavía. Cuando se trata de la fe en Dios, hay dos cosas que necesitamos entender. La fe en Dios tiene que ver con tu enfoque en Dios. Y número dos, el tiempo de Dios es lo más difícil cuando se trata de la fe. La fe se trata del tiempo señalado. La fe se trata de esperar que Dios haga lo que Él prometió hacer en su tiempo, en su camino, en su forma. Nuestra tarea siempre es buscar el rostro de Dios en cada paso de nuestras vidas. Cuando los discípulos le pidieron al Señor, les preguntaron cómo orar y les dio la oración del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes estar seguro que estamos yendo hacia donde la voluntad de Dios quiere que vayamos? ¿Cómo tenemos la convicción que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Esa es la llave de la fe, de un hombre de fe. Eso es lo que un hombre de fe siempre se está enfocando en Dios en cada situación. En todo tiempo, oramos sin cesar. Así que había un hábito de Jesús. Fue al monte por sí mismo a orar. Ahora, cuando vino la noche, Jesús estaba solo allí. ¿Dónde estaban los discípulos? Versículo 24. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos cruzaron el lago, pero Jesús se quedó detrás del monte
para orar. Era la noche. Los discípulos tomaron el barco sin Jesús y cruzaron el mar. De repente, la situación cambió. El mar se volvió duro. La tormenta y el viento se volvieron violentas, que estaba moviendo el bote como una hoja y estaban en peligro. El barco estaba a punto de hundirse. Jesús no necesita tu palabra. Inmediatamente la Biblia dice que Jesús, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Dios está al corriente. ¿Dónde está Jesús? Ven a rescatarnos. Jesús no sabe tu situación. Antes de que tú mismo te des cuenta de tu problema, Él está al corriente de tu problema. Él siempre está un paso adelante de nosotros. Y es por eso que cuando nosotros estamos cerca de Él, Él te revelará las cosas que sucederán. Él te dirá los problemas que vendrán. Él te dirá la salida. Una cosa que necesitamos saber: cada vez que Dios revele algo que vendrá, te dará la solución. Una profecía real siempre viene con una solución. Si Dios ve una batalla viniendo y te la revela, la victoria es certera. ¿Por qué? Porque tienes tiempo para prepararte para la victoria. Es cuando el enemigo te toma sin preparación, es que te abruma. Jesús empezó a caminar hacia el barco. El versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, en vez de tener temor del mar, del peligro, de la tormenta. Estaban temerosos de aquel que estaba caminando hacia ellos, que estaba yendo a rescatarlos de la situación. Jesús estaba yendo al asunto a rescatarlos del peligro. Pero tuvieron miedo y dijeron era un fantasma, viéndolo caminar hacia ellos. ¿Qué sucedió con ellos? Perdieron completamente el enfoque. Ese es nuestro mensaje hoy. Nuestro enfoque, tu enfoque, mi enfoque, determina la salida de tu situación. Cualquiera sea la situación que estés enfrentando hoy, tu enfoque determinará, tu respuesta determinará el éxito de la salida. Lo que sea que nos suceda, no importa en sí mismo lo que suceda, pero cómo respondemos, cómo actuamos, determina la salida, el resultado. Eran incapaces de distinguir dónde estaba el peligro. Eran incapaces de distinguir la diferencia entre el problema, la tormenta y la solución que estaba viniendo. Cuando tenemos situaciones, cuando estamos pasando a través del problema, debemos enfocarnos en la solución, no en el problema. Y se supone que tenían que enfocarse en Jesús. ¿Por qué eran incapaces de reconocer a Jesús? Porque en ese momento estaban escuchando a su mente, a sus temores, no escuchaban a sus corazones. Si eran capaces de escuchar a la voz de su corazón, sabrían que esta persona en el agua estaba sola. El Espíritu Santo te dirá, esta es la ayuda que está viniendo a hacer a ustedes. Pero estaban desenfocados. ¿Por qué? Porque los ojos de su cuerpo, de su fe, sus ojos naturales, estaban viendo algo que daba temor. El mar, la tormenta y un hombre caminando en el agua que nunca habían visto. Dijeron, un fantasma está viniendo hacia nosotros, y estaban temerosos. El temor del viento, temor de la tormenta y temor del Salvador llegando hacia ellos. Su enfoque estaba roto, y el enfoque roto es la razón por la cual fracasamos. Cuando vemos una persona triste, el problema es su enfoque. Cuando ves a alguien hablando negativamente, es un mal enfoque. Si alguien actúa positivamente y habla positivamente, es por causa de su enfoque. Tu enfoque determinará la salida de la batalla. Toda la armada de Israel se enfocaron en el tamaño de Goliat y estaban todos abrumados. Pero David se enfocó en la grandeza de Dios y no estaba abrumada, y vino la victoria a él por el poder de Dios. Muchos problemas suceden alrededor de nosotros, en el mundo hoy. Las elecciones que tenemos, elegimos enfocarnos en el problema, elegimos enfocarnos en nuestras propias habilidades, elegimos enfocarnos en la infidelidad de las personas o en las situaciones,
o elegimos enfocarnos en la habilidad de Dios, en la solución. Cuando estás atravesando un túnel oscuro y ves la luz, debes enfocarte en la luz. Cuando José se encontró en el lugar que no garantizaba un futuro, la condición en la prisión era terrible. Él eligió no ver la situación dentro de la prisión, sino que eligió la situación en lo que se miraba en la ventana, en el cielo, en el sueño que tuvo cuando era joven. Ese enfoque le dio la fuerza para tener la posición correcta de Dios en medio de la situación. En medio de la oscuridad hay luz. En medio de tu problema hay solución. Así que como creyente, Dios nos pide que veamos a través de la situación, a través de los ojos de nuestra fe. Caminamos por fe, no por vista. ¿Cuál es el significado de esto? Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 18, que nosotros no vemos lo que se ve con los ojos humanos, porque cuando vemos con los ojos naturales vemos las imposibilidades, vemos el peligro, vemos los problemas, vemos las imposibilidades. Pero cuando los ojos de nuestra fe se abren, vemos lo que Dios dice acerca de la situación. La apertura de los ojos del corazón, los ojos de tu fe, del poder de Dios, es el silenciar de los temores. Cuando los ojos del corazón es iluminado por la revelación del Espíritu Santo, verás el poder del Dios Todopoderoso y no tendremos más temor. Si son capaces de ver que esta persona estaba caminando, que era Jesús, dirían, sí, el rescate está viniendo. Pero en una situación donde tu enfoque está roto, eres incapaz de distinguir si es Dios. Otra fuente, no serás capaz de ver la diferencia entre quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Empezarás a llamar enemigos amigos y a los amigos los llamarás enemigos. Cuando tu enfoque está roto, no podemos razonar bien, no podemos tomar ninguna decisión. Y esa es la estrategia que el diablo usa en contra de nosotros. Romper tu enfoque. La pregunta, ¿qué quiero decir con enfoque? Déjame mostrarte una imagen que vamos a explicar. Queremos ser tan prácticos como sea posible para que puedas seguirme claramente. Dios nos habla y nosotros seres humanos hablamos a Dios. La pregunta es, cuando estamos en medio de la situación, en un problema difícil, como creyentes, ¿qué es lo que nos importa? Es escuchar de Dios. Naturalmente, los seres humanos, nuestras facultades, nuestros sentidos, tienen una tendencia a enfocarse en lo natural. Ese es el propósito de esta imagen. Esa es nuestra relación con Dios. Dios me habla a mí, te habla a ti, y tú le hablas a Él. ¿Por qué hablamos a Dios? Le hablamos a Dios muy a menudo acerca de nuestros problemas, acerca de nuestras situaciones. Por eso oramos. Cuando oramos, cuando le estamos hablando a Dios, Él escucha. Y cuando nos detenemos, Dios responde. Es una conversación de dos vías. Yo le hablo a Dios y Dios me responde a mí. Si tengo una relación genuina con Dios, debe ser nuestra relación. Yo le hablo y Él me habla. Pueden ver. Acá le hablo a Dios en esta dirección y Dios me responde en esta dirección. Este es el proceso de relacionarse con Dios. Cuando le estoy hablando a Dios y no al hombre, pueden ver la dirección de la relación, que es de lo natural hacia lo espiritual, hacia el lado espiritual, del exterior al interior. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tengo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. El centro común de nuestra unidad es Jesús. La razón por la cual tenemos problemas hoy es porque todo sucede acá en lo natural. Las situaciones, los problemas, enfermedades, oposición, dolencias en este mundo. Un mundo atribulado. Eso dijo, en este mundo tendremos aflicción. Lo dijo claramente. Significa que Dios nunca promete alejarnos de los problemas,
pero sí promete vernos a través de los problemas, a través de cualquier cosa que este mundo nos traiga. Ahora, la parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza que está conectada al mundo, es nuestro cuerpo humano. Ese es mi cuerpo. Mi cabeza, mis hombros, mis oídos, mis facultades están acá, conectadas acá, a través de los sentidos. Estamos hablando del enfoque hoy. Puedes orarle a Dios, pero la pregunta es, para que escuches a Dios hablar, tienes que estar enfocado, debes tener enfoque. Si no estás enfocado, no serás capaz de escuchar a Dios. Antes que Dios te hable, debes prestar atención a Él. Es por eso que las Escrituras siempre dicen, velad y orad. Velad tiene que ver con discernir. Tenemos que escuchar a lo que es natural, sino lo que es espiritual. Se necesita o se requiere revelación para ver la luz de Dios en el Espíritu. Para velar es prestar atención a las cosas del Espíritu. Velad y orad. No vemos las situaciones y solo corremos a orar, sin saber lo que Dios dice acerca de ello. En Mateo 14 que leímos, las situaciones acá era la tormenta. Estaban dentro del barco en el mar. Había una amenaza. Jesús estaba caminando hacia ellos para rescatarlos en la situación, pero eran incapaces de saber que era Jesús caminando hacia él. Dijeron, es un fantasma. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba absolutamente roto. Ahora, Dios te ha dado a ti y a mí ojos naturales que están acá. Dios te ha dado ojos especiales, ojos de la fe, que es tu conciencia acá. La Escritura dice que tenemos ojos de la fe y tenemos ojos naturales. Los ojos naturales ven las cosas visibles, los problemas que ves acá, las enfermedades que ves acá. Sentimos acá los sentimientos, pero acá son las cosas de Dios. Ahora tu conciencia, esta es nuestra mente y nuestros sentidos, nuestro punto de comunicación, nuestro punto de contacto a los diferentes reinos. Mi conciencia es un punto de comunicación, un punto de contacto en el Espíritu de Dios. Lo sabes. Y estos sentidos son el punto de contacto para el mundo físico que vemos, escuchamos, caminamos y nos movemos por los sentidos en lo natural. Pedro vio a través de sus ojos y vio la tormenta. Pero vio a alguien caminando dentro del agua en los ojos naturales. Pero si hubiesen escuchado la voz acá del Espíritu Santo, sabrían que esta persona era Jesús. Así que hay dos enfoques. Nuestros sentidos se enfocan en lo que es visible. Nuestra conciencia se enfoca en lo que es invisible, que es Dios. Así que esa es la batalla que todo creyente enfrenta hoy. Cuando decimos que caminamos por fe, no por vista, nos damos cuenta que en las situaciones, cada vez que murmuramos, estamos caminando por vista. Porque vemos el peligro, la enfermedad, el reporte médico. Nos abrumamos y nos volvemos temerosos. Cuando te enfocas en este mundo tanto, ¿qué sucede? Te vuelves abrumado. Y no podemos escuchar a esto de acá. Si estoy en el teléfono hablándole a alguien y hay un ruido o está fuerte la televisión, no serás capaz de oír. Porque hay que confusión. ¿Qué hacemos para prestar atención? Necesitas silenciar esto para escuchar a este por causa de nuestra debilidad. Así que entre los sentidos, tus ojos, tus sentimientos y entre tu conciencia, tu espíritu, tu conciencia espiritual, hay algo acá, llamada mente. Y acá es donde la fuente de nuestro problema
reside. This one Este is trapped between two influences. está atrapado entre dos The influence influencias, on the outside la influencia en el and the exterior influence from y la God. influencia de Dios. When we find ourselves in Cuando nos difficult encontramos en situations, situaciones difíciles, this voice of trouble esta voz de is problema very loud, es muy fuerte, but the inner voice of God pero la voz is interior de very Dios still. es muy suave. Which one will influence? ¿Cuál influenciará tu decisión? Either your mind is Sea que tu troubled mente by esté what you see atribulada por lo or que ves o lo que escuchas, or your mind o sea que tu mente se somete a la voz interior de Dios acá. So, this mind is my decision. Así que esta mente es mi decisión, mis elecciones, lo que quiero hacer. This mind, Esta mente, I exercise my will. ejercito mi voluntad a través de esto. So when I face a difficult situation as a believer, as a Christian, Cuando enfrento una situación como creyente, como cristiano, necesito prestar atención a esta mente. this is the trouble. Acá está el problema. When trouble comes, Cuando vienen los run away problemas, no huimos de los from it. When problemas. situation comes, Cuando viene la situación, no huimos de la situación. ¿Qué necesitamos hacer? is to bring everything, Es traer to todo, examine everything in a the examinarlo light of en la God's luz word. de la palabra de Dios, acá. The problem we have El problema que tenemos is this mind es que esta can be mente carnal, puede ser carnal, this mind can be made esta mente spiritual. puede ser espiritual. The example of Peter, El ejemplo de Pedro, when Peter was in the boat, cuando Pedro estaba en el he was bote, using these eyes to look at Jesus. estaba haciendo sus ojos para ver a Jesús. These eyes can never see the Esos heart. ojos God nunca looks pueden ver at el the corazón. Dios mira el corazón. So we have two types of Así que camera. tenemos dos tipos de We cámara. have the camera on the outside. Tenemos la cámara en el exterior. This one, your mind and your senses. Esta tu mente, We call it- la if you know what llamamos, camera means, si no sabes lo que significa una cámara, algunas cámaras funcionan automáticamente, tienen they autoenfoque. shoot everything. Ellos filman todo en el exterior. They focus on what Su is enfoque seen. está en lo que se ve. But the Bible says faith is Pero la not Biblia dice que la autofocus. fe Faith is not automatic. Faith no es requires automática. for you La fe requiere que manually. actúes What do I mean by manualmente. that? ¿Qué quiero decir con eso? When you want to- there's a camera here. Hay in una your cámara mind. escondida. That's your conscience. Esa es tu conciencia. This one looks at the heart, Esta mira el not at the corazón, situation. no a la situación. This one looks beyond Esta the se ve, situation you ve más face. allá de la situación que enfrentas, This one looks beyond the Esta insult, ve beyond the embarrassment, más allá de la vergüenza, más allá de los problemas, beyond más allá de los fear, the threat reportes médicos, más allá de la amenaza y el temor de la situación. speaks Cuando esta voz in your life. habla en tu vida, tu asunto ha sido resuelto. Is to learn La respuesta es to refocus aprender a yourself on reenfocarse what God says. en lo que Dios Focus on dice. the light. Enfócate en la What luz. do I do ¿Qué hago when I face a situation? cuando that's enfrento una situación que es difícil? Run to God. Corro a Dios. Learn to silence this voice. This is where the voice of Satan becomes so loud. Esa es por la causa por la cual la voz de Satanás se vuelve tan fuerte, porque usa situaciones y problemas para abrumar tu mente. He uses one to cloud Lo your usa mind. para nublar tu And this mente. mind is so Y esta important mente es tan importante because our mind is porque the nuestra realm of mente es el reino del entendimiento. When Peter's mind was so Con la overwhelmed, mente de Pedro estaba tan abrumada, afraid. tuvo temor. Let's see what happened. Veamos qué sucedió. Cuando vieron la tormenta y vieron que la tormenta arreciaba, Jesús estaba caminando hacia ellos para ayudarles. Déjame contarles. Pero enseguida Jesús les saludó diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Soy yo. Eso dijo Jesús. Inmediatamente le respondió Pedro y le dijo, Señor, 28, si eres tú, significa que no está seguro. Su enfoque todavía estaba roto. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro escuchó la voz de Jesús. Cuando escuchas la voz de Dios, la solución ha venido. No importa lo que suceda en el exterior, no importa la voz de tu situación. Cuando la palabra de Dios habla, tu asunto está resuelto, les digo la verdad. Pedro dijo, si eres tú, porque no podía ver claramente. Entonces Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
was afraid. Pedro tenía temor. The Lord said to him, Cuando el Señor Jesús se le dijo, ven, he has absolute trust. tenía absoluta confianza en la palabra de Jesús. No matter what your situation, No importa cuál sea tu situación, lo que te esté diciendo ahora, there is no way out. no hay salida. You are finished. Estás terminado. If God say, Si Dios dice, overcome, has vencido, God's word will prevail. la palabra de Dios prevalecerá sobre ello. That's the voice of faith. Esa es la voz de la fe. No matter what Goliath No importa stay in the face of Israel, begin to make lo them que afraid. Goliat haya estado David haciendo para amenazar a Israel y atemorizándolos. prophetically. La respuesta de David fue proféticamente y le dijo, hoy tú sabrás que hay Dios The battle is the Lord. y que la batalla es del Señor. When he said that, Cuando él dijo eso, heard the inner voice. escuchó la voz interior y habló la palabra de fe en el exterior. ¿Qué sucedió? El gigante cayó. This is how we defeat Satan. Así es como vencemos a Satanás en nuestras vidas. Every situation that the devil uses Cada situación que el diablo utiliza es una trampa derail your focus to para descarrilarte del enfoque. Usa cada clase de tu situación para causarte duda de la bondad de when Dios. you listen to the voice of Para que cuando escuches la voz de la situación, listen to the voice of the enemy no behind it. escuches la voz del enemigo detrás de ello. ¿Qué hacemos? We have to shift our focus Tenemos que cambiar nuestro enfoque the situation say. de lo que la situación dice a lo que Dios dice. I was waiting for answer, they never came. Estaba esperando por 2 años respuesta, pero cada vez el abogado nada. Pero cuando oramos juntos, la voz interior es Jesus will cuando Daniel se encontró en la situación donde into the lion den. iba a ser arrojado a los leones. He do. ¿Qué fue lo que He hizo? knew the decree was signed by the king, and Él sabía que el decreto había sido firmado por el rey y nada lo podía cambiar. ¿Qué fue lo que hizo? Corrió a Dios. he focused on the solution. The only solution Se was enfocó en la única solución porque su solución era Dios. El único que podía intervenir. open the window, and Y le abrió la ventana. ¿Y qué hizo? Oró a Dios. his heart began to pray Su for corazón God's empezó a orar intervention para in la intervención de Dios en el and asunto. God came. Y Dios vino. God revealed him the Y Dios reveló la When situación. the king said he will kill Cuando el all reino the dijo que iba a magicians, matar a anybody todos who los was magos, unable to cualquiera reveal que the era dream until interpreted capaz de interpretar el sueño, Daniel was part of it. Daniel era parte de ello. Pero él corrió a Dios y oró a Dios en su corazón. Daniel ran here. Daniel corrió acá. He prayed here. Él oró In the acá middle of the night, en medio de la God noche. revealed to him the dream Dios le and reveló the interpretation of the dream. el sueño y la interpretación del sueño. And he was able to come here Y in fue the capaz de natural venir to acá en lo explain natural to para the king explicarle al rey el sueño que only tuvo. God Solo can Dios do this in the realm puede of hacer eso revelation en el and reino de la spirit. revelación y en el espíritu. The answer to your situation La respuesta a is tu here. situación está acá. The answer to your barrenness is here. La respuesta a tu The infertilidad está answer to acá. your trouble is here. La respuesta a tu problema está acá. Escuchamos acá, acá en el secreto, acá en tu corazón. So, what is our focus? Así que, ¿cuál es nuestro enfoque? A man of faith Un hombre de fe se focuses on the enfoca solution. It en la focuses solución, on se God. enfoca en It doesn't Dios, focus on the trouble. no se enfoca en el problema acá. That does not mean the trouble No will significa be que el facing problema trouble. No. We lo vamos a face the olvidar. trouble here, Lo vamos a enfrentar. Enfrentamos el problema acá bring it to God for y se lo traemos a Dios para una respuesta. We face every situation here. Enfrentamos cada situación acá. We don't run away from it. No huimos de eso. Once we face it, Una vez que lo we know how to enfrentamos, tackle it. If someone sabemos is cómo in atacarlo. pain, Si alguien tiene un dolor acá, see a medical doctor. tiene que ir a un doctor. The doctor will try to go to El the doctor root tratará de ir a la raíz of this problem. para saber cuál es la raíz del problema. No matter how serious it No is, importa cuán serio the sea. doctor is able Cuando to el doctor es diagnose capaz de diagnosticar un problema, a treatment will be entonces el tratamiento será aplicado para resolverlo. the same thing here. Lo mismo acá. The medicine we use here, La medicina que usamos acá es la palabra de Dios. when we face impossible, Cuando enfrentamos imposibilidades en lo natural, when everything we have done, cuando todo lo que hemos hecho humanamente acá fracaso, corremos a Dios. when you run to God, Cuando what corres is a the Dios, final word? Él tiene la última palabra. Look at all the heroes of faith. Mira a todos los héroes de la fe, a todos. Moses, Moisés challenges. enfrentó desafíos. Moses No olvides que was Moisés in estaba en Egypt. Egipto One day, y un día threatened to kill him, and he ran amenazaron away con with the matarlo rest to y save his huyó life. al desierto para salvar su vida. Ran to another country, Huyó a otro país por 40 años. José salió de su in a país foreign land in en Egypt. una tierra extranjera en Egipto por el resto de su vida. Daniel, Daniel estaba en el exilio, estaba en Babilonia. Jacob, Jacob, one day, his brother un día, Esau, after he received blessing, threatened to kill him.
Después de ser amenazado, corrió por su vida. Y 20 años después, regresó. Eso significa que en el lugar donde estás hoy, puede que no sea el lugar de tu destino. Hoy estoy hablando de los creyentes de diferentes naciones y países. Te darás cuenta que te encontrarás en un país diferente al que naciste. Te encontrarás en Europa, en América, en Asia. Significa que Dios tiene un lugar para ti. Dios tiene una ocupación para ti, que es llamado destino. Debes saber a dónde estás destinado a estar. Debes saber a qué estás destinado a hacer. Y los dos van juntos. Cuando estamos orando, cuando tenemos revelación, tenemos un sentido del destino. Sabrás dónde estamos destinados a estar y sabremos a lo que fuimos llamados a hacer. Ese es el problema. Cuando Dios te revele un sueño, te revelará un propósito en tu vida. Su mano te guiará a un lugar de destino. Así que Dios Todopoderoso, a todo ser humano, toda persona, incluyéndote a mí y a mí, Dios le dará a todo ser humano la gracia del tiempo y el espacio para actuar en su providencia. Lo voy a poner en la pantalla. Dios a todo ser humano le ha dado la gracia y el tiempo y el espacio para actuar, para vivir por su providencia. Significa que Dios ha predestinado un lugar para que vivas, para que habites, para que trabajes. Dios ha predestinado un trabajo vocacional. ¿Fuiste llamado para ser doctor? ¿Fuiste llamado a ser ingeniero? ¿Un apóstol o un pastor, un profeta? Está dentro de ti, debes conocer tu don. Dios te ha destinado a estar. La razón por la cual no podemos entender porque nuestro enfoque muchas veces está roto. A veces la mano de Dios te está guiando a un lugar de destino, pero tú eres incapaz de entender lo que está sucediendo detrás de la situación. Puede que tengas fracaso, puede que tengas problema, pero puede ser la mano de Dios detrás del problema. Cuando José estaba en el pozo seco, cuando estaba Pablo y Silas en la prisión, podemos decir este es el fin. Pero este hombre escuchó la voz de su corazón, de su conciencia. José constantemente escuchaba acá. Cuando tuvo el sueño cuando tenía 17 años, el sueño le dijo a su corazón una posición de honor, que todos se rodarían. Pero su realidad era un prisionero, pero la voz interior decía, tú serás grande. Cuando estaba dentro de la prisión acá, José escuchó la voz interior y dijo, yo sé dónde estoy destinado a estar. No a una prisión, sino a una posición de honor. Es cuestión de tiempo nada más. Cuando Jesús vino hasta esta tierra, Él sabía que fue enviado por el Padre a cumplir un propósito en su vida. Cuando el tiempo vino, Jesús dejó Galilea y caminó hacia Jerusalén. Fue a cumplir la ley y los profetas. Y la Biblia dice, tenía que dar su vida acá, en Jerusalén. Caminó hacia Jerusalén a cumplir el propósito de Dios en su vida. Él sabía que no era parte de este mundo. Solo vino a cumplir un propósito. Y iba a regresar al Padre donde Él era originalmente. Hay una imagen incorporada en nuestras vidas. Destino. ¿Te has preguntado por qué estás en el país donde estás? ¿Te preguntas si estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Oro por esas cosas. Son las cosas que necesitamos meditar y orar. Y aprender a escuchar la voz interior del corazón. Es nuestro enfoque. Si sabes lo que estás destinado a hacer, nada acá cambiará tu enfoque. Absolutamente nada. Si tienes una visión, una revelación, y la crees, ninguna circunstancia va a descarrilar tu enfoque. Si Dios te da una promesa, una visión acá, en el Espíritu, y está desafiado por situaciones contrarias acá, nunca permites que eso cambie tu enfoque en Dios. Nunca, jamás. Mientras más sean duras las situaciones, más horas, más meditas.
más te vuelves cerca de Dios en el Espíritu. Algunas veces Dios permite los problemas acá, en el mundo, para empujarnos a correr a Dios y a orar. Cuando Daniel enfrentó la situación, ¿qué fue lo que hizo? Corrió a Dios en oración. Y lo invisible se volvió visible en Dios. Así que empezamos a entender el significado de la oración. Mi oración, no importa lo que suceda acá en el exterior, Él no va a dictar lo que la situación dice. Mi oración debe ser dictada por el Espíritu Santo acá. Cuando vienes a Jesús, Jesús te provee la solución. Voy a continuar enfocándome en la imposibilidad acá, en la oscuridad acá, o acá, en el rescate de Dios acá. Cuando mis ojos naturales ven las imposibilidades y desesperación acá, pero cuando los ojos de mi fe ves lo que Dios dice acerca de eso, los cambios han comenzado. Empiezo a gozar, a reír, porque Dios ha hablado. Esa es la situación que tenemos hoy. ¿Qué cámara estás usando? ¿Estos ojos, estos lentes que ven las imposibilidades? ¿O escuchas a la cámara de tu corazón acá? Cuando ves a alguien en el exterior, una situación en el exterior, se vuelve tan terrible, tan difícil, que no podemos ver el corazón. La cámara del enfoque de nuestro corazón, nuestra mente natural, se enfoca en el exterior. Y cuando ves en el exterior, no verás el propósito del Señor. Puedes ser descarrilado del enfoque. Ahora puedes entender por qué Satanás está bombardeando tu mente con problemas acá. Su propósito es sacarte afuera, es sacarte a lo natural, es romper tu enfoque con Dios. ¿Qué hacemos? Toda situación que enfrentas acá, ¿cuál es la respuesta? No corras de tu Dios, corre a Dios. Y en esta era, ¿cómo lo manejamos en esta área? Necesitamos venir a Dios, a la presencia de Dios en silencio. Si queremos escuchar lo que Dios dice, tenemos que enfocarnos acá, tu corazón. Tenemos que cerrar la voz acá. Tenemos que detenernos de escuchar la situación, temor, los malos noticias, y ve al lugar de oración de tu corazón. Ve a un lugar donde no hay distracción. Silencia la voz de temor en tu corazón y mente. El Espíritu Santo, dile, toma más de mí y dame más de ti. Toma más de mi temor acá y dame más de tu paz. Toma más de mi duda y dame más de tu fe. Señor, ayúdame a ver más allá de la situación. ¿Cuál es la salida? Cuando Dios te habla acá, en el poder del Espíritu Santo, la solución está viniendo, el progreso está viniendo. Porque la vida es un viaje. Si estás en el lugar de destino, donde Dios quiere bendecirte, Satanás hará todo lo imposible por desalojarte de ese lugar. Si tú no conoces la mente de Dios, el corazón de Dios, muchas relaciones se romperán por causa de las circunstancias naturales. Muchos matrimonios son destruidos por causa de los problemas acá. Mientras era un matrimonio de destino, en una situación como esa, necesitamos enfocarnos en Dios. Enfocarse en Dios, aprender a escuchar a la voz de mi corazón. ¿Cómo? Silencio los pensamientos negativos. Toda situación que trae pensamientos negativos, los corto. ¿Qué hago? Si es algo me distrae, la televisión, lo corto y voy a un lugar. Jesús fue a un lugar solitario. Ahora, para su enfoque, déjeme volver a Mateo 14, 22. Él dijo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera. Él quería escuchar al Padre. Cuando tienes situaciones, profetas, algunas personas irán a la presencia de Dios, a un lugar interior. Cuando entras al lugar interior, ¿qué haces? Señor, toma más de mí y dame más de ti. Y cuando entramos a la presencia de Dios, Dios va a remover el peso emocional, hablará una palabra, y una vez que crees esa palabra, la luz de la fe vendrá inmediatamente. Así que la fe viene cuando la palabra de Dios acá en tu corazón empieza a prevalecer sobre los pensamientos negativos.
Acá, a man who walks un hombre que camina por fe se enfoca en Dios y no en la situación, en vez de enfocarte en tu imposibilidad, instead of en vez de focusing on the enfocarte background where you're coming from. de dónde Where vienes, you're coming from has nothing to do no tiene nada que with your ver destiny. con tu destino en Dios. Go and see. Moses, Moisés, Daniel, Daniel, Jacob, Jacob, Joseph, José, all these heroes of faith. todos Abraham, héroes de la fe, Abraham, they have to check out to where they were born. tuvieron que salir del lugar, salieron al lugar de destino. God has a place Dios assigned for tiene un you lugar asignado para to ti, reveal his purpose. para revelar su propósito. There's a place of destiny, a Tiene un lugar de purpose of destino, destiny. una It is ocupación de your destino. duty to Es tu reset tarea your focus. restablecer tu enfoque. Your responsibility, my Tu responsabilidad y la mía es venir a la presencia de Dios con nuestro corazón, no con nuestra boca. to God. Venimos a Dios con nuestro Now, corazón. Y from ahora, here to here, the de acá a answer acá, la is respuesta es meditation. meditación. Meditation. Meditación. Meditation. Meditación. ¿Qué es la meditación? I close my mouth. I stop Cierro mi boca. complaining. Dejo de quejarme. Close my eyes. I go into God's Cierro mis presence. ojos y voy a la presencia de Dios. Begin to give thanks to Y comienzo a agradecer a Dios en mi corazón for what He has done for me. Lord, por lo que ha hecho por mí. I don't understand what I'm facing. Señor, no entiendo lo que estoy enfrentando, pero confío en ti. Lord, Señor, this become big. I bring it to you. esto que es grande lo traigo a To ti. me, all you are heavy. Tú dijiste, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les daré descanso. Señor, esta situación te la traigo a ti. Esta esterilidad te la traigo a ti. Esta enfermedad te la traigo a ti. Este mi problema te lo traigo a ti. Ayúdame In your heart. en tu corazón. How do you overcome anytime ¿Cómo you vences face a cada vez que enfrentas una situación? Go to the Bible. Ve a la Biblia. Go and see a hero of faith who Ve los héroes de la lived in a fe que similar vivieron situation en and see situaciones how God similares helped them to get out of it. y cómo Dios los sacó de allí. When Moses ran away from Cuando Egypt Moisés because he huyó de killed Egipto somebody who was afraid porque for his mató a life, alguien y he tenía ran temor away por from su the vida. wilderness for 40 years. Estuvo en el desierto por 40 años. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba orando. How do we know ¿Cómo Moses was sabemos praying? que Moisés estaba orando? Go and see the name of the son he has, Gershon. What God said. Ve el nombre que le dio a Jehová. Gerson, cuando le puso Gerson, He was praying to significaba soy un extraño en tierra Joseph had extranjera. a son. Él estaba orando a Dios. Mean Tuvo God un hijo y le dijo asked Manasés. me to forget my sorrow. Quiere decir, Jesús hizo que olvidara mi tristeza. Él estaba orando en su corazón a Giving Dios, every situation to him. trayendo toda situación a Él. Moses was the man of Moisés fue un hombre de oración. prayer. Daniel, un hombre de oración. Todos ellos, Prayer. hombres de oración, en sus They were corazones, silent, but their heart estaban was silenciados, pero su corazón nunca estaba silenciado. now. ¿Y qué necesitamos hacer ahora? Please begin to ask Es God to empezar open a the pedirle a eyes Dios of faith que abra los ojos de la fe answer a la this respuesta que estaba viniendo del cielo. Tomorrow Mañana is uncertainty. es incierto. Tomorrow is El mañana, These eyes cannot see tomorrow. estos ojos no pueden ver el mañana. Control over what happened next. No tenemos control de lo que sucederá después. Pray. Es por eso que oramos. I pray to God Yo clamo a Dios do what para hacer it is impossible for me lo que es imposible para mí to do. hacer. When Jesus said in John chapter Cuando 14, Jesús verse dice 12, en Juan "The 14:2, greater works, he who believes in me, the works I do, obras mayores que las que yo hago las hará How también. can this be? ¿Cómo puede ser esto? Porque es obras de Jesus said, when oración. we face impossibilities, giants, La Biblia dice que cuando mountains, enfrentamos montañas y gigantes, oremos. Abre tu boca y habla la palabra de fe declare the y empieza a goodness of declarar la Jesus bondad de Christ Jesús, in your life. Cristo en tu vida. Last sister that testified, the Spirit told me, it is well. Cuando decimos está When bien, you speak the word of faith, cuando eres la palabra de it will fe, become prophetic. se volverá profética. What you say from your Lo heart que will veas, come to lo que hable de pass. tu corazón, empezará a Therefore, you suceder. have to listen to your heart. Por lo tanto, debes When you escuchar a tu speak corazón. God's word Cuando eres la over palabra a de Dios situation, sobre una over a situación, trouble, sobre un over problema, a person, sobre una you lift persona, your faith and bring liberará tu fe y the traerá el Holy poder del Spirit. Espíritu When it Santo. come, Jesus will Cuando se rewrite the trata, history of your life. Jesús va a reescribir la historia de tu vida. Look at the testimonies, situations. Enfrentamos We don't situaciones judge, we reales. don't lie. It is true. Es verdad, la pobreza está Pain is allí, here. el dolor está Trouble allí, is here. el problema Fear, está allí, el real temor. situation we face Situaciones is reales que real. enfrentamos It is son real. reales. You can't dodge it. Faith No never puedes ignores dudar, trouble. la fe nunca ignora los problemas. Cuando enfrentamos el gigante, The greatest weapon aplicamos everybody applied. la fe, el arma de la fe, y es la oración. That is why we pray. Por eso oramos. We pray in Oramos God's provision, God's Por la provisión de Dios, por la habilidad de Dios, miracle in my life. para traer el milagro en mi vida. Daniel said something Daniel we dijo need to algo que understand. necesitamos entender. Sometimes we have seasons, Algunas veces tenemos temporadas en nuestras vidas, seasons of pain, temporadas de dolor,
de enfermedad, de problemas, que los atravesamos en lo natural. Dios nunca prometió alejarnos de eso, sino que nos vería a través del problema. ¿Qué hacemos? Ese es el año del crecimiento. Este es el año del crecimiento. Nada, absolutamente nada en el exterior puede dictar la dirección de Dios en tu vida. Lo que sea que enfrente, sea pobreza, retraso, temor, te rechazan. Ve a Dios, te saquearon. Ora a tu Dios. Y cuando venga el tiempo, verás el progreso. Mira a tu vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuántos años has estado viviendo? Y vives. Hay esperanza. Un hombre de fe no mira las situaciones. Él mira a Dios. Toda persona, todo héroe de la fe fue a través de situaciones que desafiaron su fe. Abraham lo enfrentó. Jacob lo enfrentó. Isaac lo enfrentó. Moisés lo enfrentó. No hay persona que no tiene situaciones. Todos la tenemos. Pero ¿cómo lo manejamos? Cuando oro a Dios, cuando oro a Jesús, el que silenció el viento, el que puede cambiar la situación, los tiempos y temporadas, es Dios. Hay una mano invisible en todo asunto de los seres humanos. La gente dice, suerte. No soy suertudo, soy un hombre de fe. Yo tengo fe, no tengo suerte en Dios. No soy una estadística, soy un hijo de Dios. Debes saber quién eres en Cristo Jesús. Debes saber en quién crees. Debes creer en la fidelidad de Dios y en la habilidad en la situación que estamos enfrentando en tu vida. Debes aprender a comprometer tu corazón y escuchar la voz interior a Dios. Ese es tu enfoque. ¿Qué hacemos? Toda persona, todo ruido, toda situación que pueda traer duda y que influencie tu exterior, siléncialo. Si hay algo que te causa perder tu enfoque, sácalo. Cambia tu enfoque. Si yo voy a un lugar que hablan palabras que afectan negativamente mi fe, yo me desconecto. Yo voy a un lugar donde construya mi fe. Voy a una persona que pueda sumar y multiplicar mi fe, no a un lugar donde que divida mi fe y me quite mi fe. Y esa es tu elección. Tengo la elección de ir a la Biblia, tengo la elección de correr a Dios, tengo la elección para orar. Y cuando entres en la presencia de Dios, te digo la verdad. Cuando Dios empiece a hablarte, aunque estés temblando en el exterior, habrá paz en tu corazón. Y te sorprenderás que serás capaz de leer tu Biblia y clamar, porque alguien dentro de ti está contigo. ¿Por qué la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo está dentro tuyo, si Dios está dentro de ti, debes dejar de preocuparte. Medita en tu corazón. Cuando meditas, estamos cambiando de lo natural a lo espiritual. Nadie escuchará tu voz. Cuando meditas, cierras estos ojos naturales y abres los ojos de tu fe. Y antes de que te des cuenta, hay una voz que viene de tu corazón. Por favor, escucha a la voz de Dios en tu corazón. Enfócate en la voz interior de Dios dentro tuyo. Enfócate en la cámara de Dios en tu corazón. Enfócate en el corazón del asunto y escucha la voz interior de Dios. En lo profundo dentro tuyo, cuando esa voz te habla, empezarás a gozarte porque Dios te ha hablado. Base de nuestra fe es lo que no podemos ver. La mano de Dios está en nuestras vidas. Por favor, les estoy pidiendo. Hay una respuesta. Enfócate en lo que Dios tiene que decir de tu situación. Si estás temblando, si tienes muchas dudas, si quieres terminar, déjame decirte algo. Jesús está vivo. Él escucha y responde las oraciones. Hay respuesta y solución cuando viene. Se trata de Dios. Así que abre tu corazón a la solución. Permite que tu corazón se enfoque en la respuesta que está por venir. Que tu mente sea renovada para escuchar lo que Dios dice acá. Prepárate para restablecer tu corazón, tu creencia y tu enfoque en Dios. Hebreos 12 dice, enfócate en Jesús.
La única forma de ver claramente en medio de la duda y de la tormenta es enfocarse en Jesús. Simón Pedro, aunque tenía temor, cuando le escuchó la voz diciendo: Jesús, si eres tú, háblame. Puede que no te vea, pero escucho tu voz. Puede que no te vea o te toque, pero escucho tu palabra, no miente. Cuando escucho tu voz, está hecho. En el nombre de Jesús, amén.